Primera de Pedro 3, 1 al 2. Y leo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. De la misma manera, esposas, obedezcan a sus esposos. Si algún esposo no le cree a la palabra de Dios, podrá ser convencido sin que se le tenga que decir una sola palabra, sino a través de la conducta de ustedes al ver la forma de ser santa y respetuosa de su esposa. Todos los que hemos aceptado al Señor Jesucristo como Señor y Salvador en nuestras vidas, tenemos una encomienda. Dígale al que está a su lado, tenemos una encomienda. Hay una asignación del cielo que se nos fue delegada por el mismo Jesucristo. Diga, no fue por el pastor, no fue por el profeta, no fue por el apóstol, no fue por el maestro, sino fue por el mismo Jesús. Y en esta asignación nadie más tiene potestad o derecho sino aquel que fue el que la delegó. ¿Alguien sabe cuál es esa asignación, esa encomienda? ¿Alguien más además de mi pastora amada sabe cuál es la encomienda y la asignación? Iglesia, esto es muy importante porque si usted no sabe cuál es esta asignación, hay un problema. Hay un problema. ¿Cuál es? Mateo, léelo, Ruth. Alguien que le dé un micrófono aquí. Yo sé que esto no es un estudio bíblico, pero como el Señor hace como Él quiere, alguien que le dé el micrófono a nuestra intercesora, Ruth. Gloria sea a Dios. Dice Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gloria a Dios. Esta es la asignación, parte de la asignación, pero una de las partes más importantes es ir y hacer discípulos. ¿Cómo vamos a ser discípulos? Vamos a ser discípulos predicando el evangelio, predicando las buenas nuevas de Jesucristo. Entonces, por eso es que el Señor ministraba mi corazón, porque primero que nada, al ser delegado por Jesucristo, al único que le vamos a rendir cuentas por esta asignación, ¿a quién es? Es a Él. Usted no le va a rendir cuentas a un pastor, usted no le va a rendir cuentas a nadie, ningún ministro del Señor, ya sea hombre o sea mujer, por esta asignación. Cuando usted estuvo en la escuela o estuvo estudiando en la universidad, usted sabe que muchas veces para poder corroborar el que usted haya aprendido el material enseñado, le daban asignaciones. ¿Y a quién era que nosotros le teníamos que entregar la asignación? ¿Eran nuestros padres? No. ¿Era tío y a tía? No. ¿Eran nuestros amigos? No. Era a la maestra o al profesor o la profesora. O sea, aquel que te había dado la asignación. Por lo tanto, es a Jesucristo, nuestro Señor y Redentor, a quien único le vamos a rendir cuentas por haber cumplido con esta asignación o no haberla cumplido. Muy importante, por eso hice una pregunta: ¿quiénes estaban en Jesús? Porque esta asignación es para los que estamos en Cristo. Porque alguien que no conoce a Cristo, ¿cómo puede predicar algo de lo que no ha conocido? Entonces, esta asignación es para todos nosotros que nos encontramos aquí en Casa Refugio de Amor, en esta hermosa mañana que el Señor nos ha regalado. Esto significa que ya todos los que somos sus hijos tenemos el permiso para evangelizar y para predicar el evangelio, dice la palabra, a toda criatura, a las naciones, no solamente a algunos. Nosotros no somos dignos de escoger a quién le predicamos la palabra. Tenemos que predicar la palabra a toda criatura, no a solamente algunas criaturas, no solamente, pastora, a las que me caigan bien, no solamente a los que hagan chijí chijá, no solamente a los que levantan las manos, no. Estamos hablando de toda criatura que no conozca del Señor. ¿Y por qué usted cree que yo utilicé el pasaje bíblico que acabamos de leer en la primera carta de Pedro? Es porque a los primeros que somos responsables de evangelizar y predicarle, ¿a quiénes son? A nuestra casa,
a nuestra familia. Estamos hablando de que aquí el Señor, a través de su palabra, está trayéndole un mensaje a las esposas, pero este mensaje no es únicamente para las esposas. Dígale ahí a su esposa, diga, esposo, hágale así un codazo suave, así suavecito, y dile a mami, este mensaje no es solo para ti, este mensaje también es para mí. Y si usted no tiene esposa y usted es jovencito, usted dígale, este mensaje es para todos. Es para todos. ¿Por qué? Porque todos tenemos la misma responsabilidad de cumplir con esta palabra que se le ha sido dada en esta carta de Primera de Pedro a las esposas. Entonces, con esto podemos deducir de que esto es para todos. Esto funciona de todas partes. O sea que de la misma manera en que se le dio este consejo a las esposas, lo podemos aplicar a todos los padres, los hijos, los amigos, a los hermanos de la iglesia. Vamos a refrescar el pasaje, a leer la memoria y a leer este pasaje. Dice, si algún esposo no le crea la palabra de Dios, podrá ser convencido sin que se le tenga que decir una sola palabra, sino a través de la conducta de ustedes, hablándole a los esposos, al ver, no a escuchar, la forma de ser santa y respetuosa de su esposa. ¿Y por qué el Señor nos trae esto? Porque una de las quejas más escuchadas por Dios es, Señor, es que yo no sé ni hablar ni predicar como lo saben hacer ellos. Una de las excusas, quejas que nosotros le damos al Señor constantemente es que yo no tengo esa fluidez, yo no tengo esa manera, ¿verdad?, en que habla el pastor, en que habla la pastora. Yo no puedo hablar de esa manera, yo no sé predicar como ellos, yo no tengo ese vocabulario, ni tengo la fluidez como lo tienen otras personas. Dile a alguien, tú no eres el único que ha pensado así. Nosotros no somos los únicos que hemos pensado de esa manera. Y yo estoy seguro de que todos, aún los que hoy por hoy somos pastores, en algún momento nos pasó eso por la mente. ¿Por qué? Porque no todos nacimos enseñados. Nosotros tenemos que pasar por un proceso de crecimiento, por un proceso de madurez. Y empezamos como niños espirituales y poco a poco el Señor nos va dando la sabiduría por medio de la palabra, para que nosotros podamos ir creciendo y creciendo. Y todavía seguimos creciendo al día de hoy. ¿Para qué? Para llegar a la estatura del varón perfecto que fue nuestro Señor Jesús. Estamos en crecimiento. Diga conmigo, estamos en crecimiento. Entonces a todos nos ha pasado por la mente este pensamiento. Pero como les dije, nosotros no somos los únicos que hemos pensado así. Si nosotros vamos al libro de Éxodo, capítulo 4, verso 10, podemos ver como dice, pero Moisés rogó al Señor, oh Señor, no tengo facilidad de palabras. ¿Se parece a usted? Le dijo Moisés al Señor, no tengo facilidad de palabra. Dice, nunca la tuve. Pesimista el muchacho. Ni siquiera ahora que tú me has hablado. Se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Y el Señor me decía que lo que digamos con nuestra boca se evidencie con nuestra manera de vivir. Que lo que nosotros podamos decir por nuestra boca se evidencie por nuestra manera de vivir. Porque aquí en el texto bíblico, vuelvo y repito, decía que podrán ser convencidos sin que se les tenga que decir una sola palabra. ¿Qué significa eso, iglesia? Significa que no tienes que ser fluido en el hablar. Significa que no necesariamente tienes que tener muchas palabras para poder predicarle las buenas nuevas del evangelio a una persona. Porque dice la palabra, refiriéndose a las esposas, pero que hemos aprendido hoy que esto le conviene y nos conviene a todos y nos compete a todos, que si nosotros, dice, si ellos ven la conducta de nosotros y la forma de ser de nosotros, o sea, una forma de ser santa y respetuosa, ellos van a ser convencidos de la palabra.
Y dice, y no vas a necesitar ni de una sola palabra. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que muchas veces nosotros estamos poniéndole muchas excusas al Señor. Y el Señor, a través de su palabra, nos enseña que no necesitamos palabras para poder predicar y para poder convencer para que las personas caminen juntamente con Cristo. Se podrá refutar un argumento, pero ¿quién podrá contradecir un buen ejemplo? Tú puedes refutar algo que se diga, pero ¿cómo vas a poder refutar algo que tú ves? A veces estamos refutando argumentos que estamos escuchando, iglesia. Y tú puedes refutar quizás un argumento, algo que se haya predicado, algo que se dijo. Pero ¿cómo tú vas a poder ir en contra del ejemplo que está siendo manifestado? Por eso la palabra del Señor dice que es por nuestros frutos. O sea que no nos debemos fijar tanto en las palabras. Porque hay muchas personas que tienen mucha fluidez en la palabra, pero no tienen nada de frutos. O sea que lo que quiero decir con esto es que lo que corrobora todo esto son los hechos, no las palabras. ¿Cuántos están conmigo? Las personas están cansadas de que les estemos dando tantos sermones, de que les estemos llenando la cabeza de palabras y de argumentos teológicos. Las personas están cansadas de que intentemos ganar a todo el mundo, ¿verdad?, para Cristo solamente por la palabra. ¿Por qué? Porque han pasado por experiencias negativas. Yo no estoy diciendo que predicar la palabra está mal, no me malentienda. Predicar la palabra es parte de lo que a nosotros nos toca. Pero no solamente habla la palabra de que hay que predicarla, sino de que hay que vivirla. Dice la palabra del Señor que no solamente es predicarla. Por eso muchos se encontrarán con el Señor y le dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, yo prediqué. Señor, yo me fui a evangelizar, me gané muchas almas para Cristo. Padre, tú usaste mi boca y yo profeticé. Señor, tú me utilizaste y yo pude poner iglesias y crear iglesias y enviar iglesias, establecer iglesias. Sí, porque yo lo permití. Porque utilicé tu boca para misericordia de aquellos que la escuchan. No necesariamente porque estabas viviendo lo que estabas predicando. Entonces el mundo está cansado, Luis, de ir a las iglesias y escuchar a los pastores predicar el evangelio, pero cuando salen y los ven afuera, no le están viendo que lo están viviendo. Porque cuando lo miran solamente ven hojas, no ven fruto. Y no saben que ya el Señor, mira, cortó. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto. No se está enseñando de que predicar la palabra es malo, de que tener estudios teológicos es malo. No es malo, vive lo que estás predicando. Eso es lo que el Señor quiere que tú escuches. El Señor quiere dejarte saber, iglesia amada, que no necesitas ser muy hábil o fluido en tus palabras. Que simplemente tienes que aprenderte un versículo y vivirlo. Y dejemos que el Señor continúe haciendo todo lo demás. Entonces las personas están cansadas de todo esto. ¿Por qué? Porque precisamente hay muchos que dan mal testimonio de los que somos cristianos y estamos buscando hacer las cosas de una manera que agraden al Señor en todo. Diga conmigo, en todo. Porque cuando hablamos de agradar al Señor, Ruth, no es solamente cuando estamos en la iglesia. No es solamente cuando estamos en medio de las actividades de la iglesia. Estamos hablando de que tenemos que modelar a Cristo en todo tiempo. Nuestra meta no debe ser solamente convencer, sino atraer. Atraer a las personas por medio de nuestro vivo ejemplo. Por eso es que el Señor, iglesia, permite que usted y yo carguemos un testimonio. A veces nosotros nos preguntamos: Dios mío, déjame ponerme a escribir qué cosas ha hecho el Señor en mi vida. Eso se llama testimonio. ¿Qué cosas hizo el Señor? El Señor me rescató cuando yo estaba en el lugar más oscuro de mi vida. El Señor extendió su mano y me sacó del lodo cenagoso. ¿Acaso el Señor me libertó? Yo estaba atado por espíritus demoníacos. Sí, existen, hermano. Existen los espíritus demoníacos. ¿Estabas atado y fuiste libre? ¿Estabas enfermo y fuiste sano? ¿Acaso tuviste un accidente
Y en ese momento en que estabas ahí afligido, en que estabas batallando entre la vida y la muerte, le dijiste al Señor, hiciste un pacto con el Señor y le dijiste: Señor, yo te voy a servir si tú me salvas. La pregunta es: ¿le hemos cumplido al Señor las promesas que le hemos hecho? Señor, si traes a mi hijo, yo te voy a servir. Señor, si tú restauras mi matrimonio, yo te voy a servir. En los momentos en que nos encontramos más vulnerables, en que estamos pasando por pruebas y situaciones, le hacemos muchas promesas al Señor. Y el Señor está esperando el cumplimiento de cada una de ellas. Por eso es que cada cual tenemos un testimonio. Que cada uno pueda testificar y darle gloria y reconocimiento a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Apocalipsis, capítulo 19, verso 10 de la Nueva Traducción Viviente. Dice: entonces me postré a sus pies para adorarlo. Pero me dijo: no me adores a mí. Yo soy un siervo de Dios, como tú y tus hermanos, que dan testimonio de su fe en Jesús. Adora únicamente a Dios, porque la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús. Nosotros tenemos la responsabilidad de, luego de haber aceptado al Señor Jesucristo, dar un buen testimonio, un claro testimonio de Jesús. Aquí está estableciendo que la esencia de la profecía, ¿y qué es profecía? Es un don sobrenatural que consiste en conocer por inspiración divina las cosas que son distantes o son futuras. Dice que la esencia de la profecía es dar un testimonio claro de Jesús. ¿Cuántos de nosotros, iglesia, Casa Refugio de Amor y Visita, que nos estás visitando y nos honras con tu presencia, cuántos de nosotros estamos dando un testimonio claro de Jesús? Y esta pregunta no es para que la contestes audiblemente, es para que puedas meditar en ella. Porque es muy importante que si nosotros hemos aceptado al Señor Jesús, estemos dando un claro testimonio. O sea, el testimonio no puede ser nublado. El testimonio no puede ser solamente en algunos lados y en otros no. El testimonio tiene que ser en todo momento y en todo lugar. Que hasta el perrito de la casa del vecino sepa que usted es hijo de Dios. Todo el mundo lo debe saber. Piense por un momento, ¿habrá alguien que no conozca que usted es cristiano? Muy probablemente sí. ¿Por qué? Porque no nos comportamos como cristianos en todo tiempo. Pero el Señor no viene a juzgarte. El Señor viene a traer a tu corazón un redarguir para que puedas vivir una vida 100%, como digo yo, full time, como un hijo de Dios. O sea, un testimonio del que nadie puede dudar sin que puedan creer en Jesús, sin tener la necesidad de hablar. Para poder ser convincentes a través de palabras, hay que saber enlazar argumentos de manera inteligente y de manera sabia. O sea que se necesita de inteligencia, de conocimiento y se necesita de sabiduría. Pero para poder ser convincentes sin la necesidad de palabras, solo necesitamos modelar mediante nuestro ejemplo, dando testimonio de Cristo. Por eso vuelvo al texto original en Primera de Pedro. Tenemos que, sin necesidad de palabras, tener esa capacidad de poder llevar las buenas nuevas del Evangelio y de lograr convencer a las personas de que Cristo es la solución. Cristo es la única solución. Usted ya lo ha intentado todo. Usted ya buscó la solución en muchos lugares. Algunos todavía la están buscando porque piensan que es como un tesoro que está escondido y que está perdido y que necesitamos unas instrucciones y un mapita para poder encontrarlo. Pero la verdadera felicidad que usted está buscando, eso que va a llenar el vacío de su corazón, está en Cristo. Diga conmigo, está en Cristo. Lo hemos buscado, los que conocemos al Señor, los que lo hemos aceptado, sabemos que hemos hecho hasta lo indecible. Lo hemos buscado en todo momento, lo hemos buscado en drogas, lo hemos buscado en alcohol, lo hemos buscado en mujeres, lo hemos buscado en placeres, lo hemos buscado en el dinero, lo has buscado en todo lugar. Dime, ¿has sido feliz?
¿Encontraste la verdadera felicidad? ¿O eres de los que cuando llega a tu casa, luego de haber pariciado, luego de haberte ido de fiesta, de juerga, luego de haber hecho todo lo que hiciste, te sientas solo en la cama y te acuestas y todavía ese vacío sigue ahí? Te sientes que estás solo muchas veces. Hay mucha gente que está contigo solamente cuando tienes dinero. Cuando se acaban los cuartos, cuando se acaba el dinero, los amigos también se acaban. Eso es una bandera roja. Haga conmigo. Gloria a Dios. Escuche bien. Para que los discípulos siguieran a Jesús, Él no tuvo la necesidad de predicarle lo que saben Biblia. Él les llevó un sermón antes de decirle que lo siguieran. Él aprovechó la oportunidad para moderarles y dar testimonio de quién Él era. Por ejemplo, cuando invitó a Pedro para que lo siguiera, lo hizo luego de modelarle con sus acciones quién Él era. Él no necesitó un gran sermón. Lucas, capítulo 5, versos 4 al 11. Cuando Él invitó a Pedro para que lo siguiera, Él primero le modeló con sus acciones, pero no le tuvo que predicar. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca a aguas profundas y lancen las redes para pescar. Simón le respondió: maestro, estuvimos trabajando toda la noche y no pescamos nada. Pero si tú lo dices, lanzaré las redes. Así lo hicieron y atraparon tantos peces que las redes se rompían. Entonces les hicieron señal a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos fueron y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrodilló delante de Jesús y le dijo: aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador. Y aquí hago una pausa. Porque solamente cuando vivamos lo que predicamos, las personas reconocerán su pecado y se arrepentirán y seguirán a Jesús. Cuando usted viva lo que usted predique, entonces las personas van a poder ser redargüidas y van a reconocer su pecado, se arrepentirán y seguirán a Jesús. Mira lo que le dijo Simón Pedro. Se arrodilló delante de él y le dijo: aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros se llenaron de asombro por la gran pesca que habían hecho. Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo y compañeros de Simón, también estaban asombrados. Entonces Jesús le dijo a Simón: no tengas miedo, de ahora en adelante vas a pescar gente. Ellos trajeron sus barcas a la orilla, dejaron todo y le siguieron. Luego de que el Señor les modelara, no necesariamente que les predicara. Se necesita algo más poderoso que un discurso. Se necesita ser un ejemplo vivo de lo que se dice y de lo que se predica. No se trata solamente de predicar a Jesús, sino de modelar a Jesús. Recuerden, no se trata solamente de predicarlo, sino de modelarlo. El propósito principal no es solo que escuchen de Él o que escuchen lo que Él hizo, sino que el propósito principal de la predicación es que lo sigan a Él, que lo acepten como Señor y Salvador. Hay muchas personas que se emocionan escuchando lo que el Señor hizo. En aquel tiempo también había muchas multitudes que veían los milagros que el Señor Jesús hacía y se asombraban y quizás decían: wow, ¿cuántos de ellos lo siguieron? Por eso es mucho más efectivo que vivamos lo que predicamos a que seamos fluidos en predicarlo. Todo el mundo quiere convertirse en pastores, evangelistas, maestros de la palabra, profetas y apóstoles. Todo el mundo quiere uno de los 5 ministerios. Pero ¿por qué nadie quiere convertirse en un verdadero hijo de Dios? Estamos hablando de que para convertirte en un verdadero hijo de Dios tienes que vivir lo que dice su palabra. Vivir los mandatos, principios, instrucciones, todo lo que está establecido en la palabra. Cada versículo hay que vivirlo. ¿Por qué nadie tiene como meta convertirse en un verdadero adorador? La misma palabra establece, y todos ustedes lo han escuchado un sinnúmero de veces, porque el Señor anda en busca de verdaderos adoradores. Verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y ahora me hace sentido lo que me dijo el Señor en la adoración.
Por eso es que nuestro nivel de adoración va a ser la demostración de que salimos aprobados cuando escuchamos la predicación. Porque cuando tú escuchas la palabra del Señor y tú la comienzas a vivir, tu corazón va a ser un corazón agradecido. Y vas a saber y vas a conocer más de aquel que te sanó, te salvó, te redimió y te libertó. Y cuando ya tú llegas a conocerlo y llegas a tener una relación íntima con Él, entonces puedes convertirte en un verdadero adorador. De hecho, aquel que no se convierta en un verdadero adorador no puede estar en el cielo. Aquel que no pueda convertirse en un verdadero adorador, aquel que no pueda adorar al Señor en espíritu y en verdad. ¿Por qué dice eso la palabra? Porque hay muchos que guardan cosas todavía en su corazón. Y al guardar cosas en su corazón no pueden adorar al Señor en espíritu y en verdad. Hay todavía cosas de nuestra carne que se levantan para provocarnos la caída. Hay muchas cosas que todavía se levantan. Entonces, ¿por qué queremos que el Señor nos utilice en alguno de los 5 ministerios cuando nuestra meta principal debe ser convertirnos en verdaderos adoradores? Yo siempre lo digo, Pastor Cristian, en el cielo hay mucho se busca. Mucho se busca. Está tu rostro en uno de esos se busca. Porque Él está en busca de verdaderos adoradores. Déjate encontrar, dile al que está a tu lado, déjate encontrar. Tenemos que convertirnos, iglesia, en imitadores de Cristo. Pero ¿cómo me voy a convertir en un imitador de Cristo si no sé cómo es Cristo? ¿Cómo hablaba Cristo? ¿Cómo se movía? ¿Cómo actuaba? Todos buscan parecerse a su predicador favorito. Todos buscan parecerse a su pastor favorito. Hay muchos buscando parecerse a su salmista favorito. Pero ¿por qué nadie quiere parecerse al que no tiene favoritos? Todos estamos buscando a nuestro artista favorito. Sí, porque los salmistas se consideran artistas, algunos de ellos. Algunos no lo dicen. Algunos simplemente se comportan como eso. Por eso debemos tener mucho cuidado. Jesús no solo predicaba el mensaje, sino que Él era el mensaje. Jesús no solamente predicaba sobre la provisión, sino que Él era la provisión. Jesús no solamente predicaba sobre el amor, sino que Él era el amor. Él no solamente predicaba de compasión, sino que Él era compasión. Será únicamente, iglesia, cuando nos convirtamos en los que predicamos, que seremos verdaderamente efectivos en la asignación que nuestro amado nos ha dejado, que es ir y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gente quiere ver necesariamente que lo que decimos con nuestra boca se evidencia en lo que vivimos. Lo vuelvo y lo repito. Eso es lo que las personas están buscando. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 18, Reina Valera, dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Este versículo está poderosísimo. Lo leo nuevamente. Dice, por tanto, nosotros todos, algunos nada más. No, dice nosotros todos, mirando a cara descubierta. O sea, que hay muchas veces que nosotros nos estamos escondiendo. Estamos escondiendo nuestro rostro del Señor. Por eso aquí dice, mirando a cara descubierta. O sea, que nada tape o encubra tu rostro. Dice, como en un espejo. ¿Qué sucede en los espejos? Cuando usted mira un espejo, ¿a quién usted ve? Dice, como en un espejo, la gloria del Señor. Somos todos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. ¿En la misma imagen de quién?
del Señor. Esto es lo que está queriendo decir, iglesia del Señor, es que nosotros tenemos que quitar todo aquello que ha venido a encubrir el verdadero yo, todo aquello que ha venido a encubrir la esencia de quien tú eres en el Señor, para que cuando te mires en un espejo, en vez de verte a ti, veas a Cristo. Cuando tú empieces a vivir lo que tú predicas, cuando tú empieces a vivir y a predicar sin palabras, en ese momento, cuando te mires frente a ese espejo, entonces las personas y tú mismo no solamente vas a verte a ti, no, vas a ver a Cristo en ti. Que cuando las personas te miren, está queriendo decir, puedan ver al Señor Jesús. Hay muchas personas que en vez de llevar las marcas de Cristo, llevan las marcas causadas por sus propias malas decisiones. Jesús tenía una gran capacidad para llevar un mensaje sin tener que abrir su boca. Y eso es lo que el Señor quiere enseñarnos en esta hermosa tarde. Yo me hacía una pregunta y yo decía, ¿cómo es que Él podía permitir que se le acercaran multitudes sin que lo conocieran? ¿Cómo es que Jesús pasaba, llegaba a los lugares y las multitudes dice que se acercaban a Él? Escuche, quizás no habían escuchado todavía un sermón, o habían escuchado una enseñanza, no habían escuchado un mensaje del Señor. Lo que me dice a mí que la manera en que Él se conducía era la que atraía a las multitudes. Claro que combinada con el mensaje que llevaba, era mucho más poderoso. ¿Por qué? Porque el mensaje era para que ellos pudieran creer y pudieran crecer espiritualmente. Para que ellos supieran lo que estaba en el corazón del Padre, pero que estaba siendo revelado y predicado por el Hijo. El hecho de que esas multitudes se le acercaran a Jesús para escucharle y para seguirle, me habla de que cuando lo miraban veían una persona, escuchen bien, accesible, veían una persona amable, veían una persona alegre, no tenía una cara de seriedad, una cara de limón exprimido, no tenía una cara de molesto, no tenía una cara de incómodo, no tenía una cara de prepotencia creyéndose mejor que nadie. Cuando las personas y las multitudes veían a Jesús, ellos podían ver algo diferente. Diga conmigo, diferente. Ellos veían a una persona que era accesible. Ellos no veían a alguien que quizás se creía o se las quería. Nosotros en Puerto Rico, decimos que se las quieran echar de que saben. No sé cómo usted lo dice en su país, lo siento mucho. Invíteme a su país, vamos a dar un viajecito para allá y así yo me aprendo un poquitito. Jesús sabía controlar sus emociones, porque Él también tenía emociones. Establece la palabra que Él era no solamente Dios, sino que Él era, dígalo, predique conmigo, iglesia, Él era hombre. Dice la palabra del Señor que Él fue tentado en todo. O sea que en algún momento sus emociones se quisieron levantar. En algún momento quizás Él estaba como ahí, como que, ay Dios mío, estoy como que, ay, no siento como que quiero ir a predicar, pero sí tengo que ir a predicar porque mi Padre lo necesita. Él me envió. Muy probablemente en ese tiempo tampoco habían las bocinas que usted tiene aquí que puede escuchar este mensaje claro. No había micrófono. O sea que quizás no se escuchaba muy bien lo que Él estaba diciendo, pero su lenguaje corporal, diga conmigo, lenguaje corporal, predicaba igualmente la buena noticia. Su lenguaje con el cuerpo, sus acciones, su manera de ser, predicaba. Muchas veces estas multitudes, o sea, piensen, yo me quito este micrófono y yo empiezo a hablar así, y los que están atrás, Julio, Gilma, todos los demás me pueden escuchar, pero no me pueden escuchar tan claro. Imagínense una multitud, imagínense que yo estuviera tratando de predicarle a las personas y las personas lleguen hasta la luz de las 9. ¿Me podrán escuchar ellos? No, pero la manera en que yo me estoy conduciendo puede producir confianza, puede producir seguridad. La manera en que tú te conduces y en que tú vives muchas veces es más importante que lo que tú puedas decir. Porque si lo que tú dices no va de acuerdo con lo que tú haces, no sirve de nada. Lo voy a repetir una vez más. Si lo que tú dices no va de acuerdo con lo que tú haces, no vale de nada. No vale de nada. Entonces,
El lenguaje corporal. ¿Qué es el lenguaje corporal? El lenguaje corporal, esto es una definición buscada de Google, tranquilo, engloba todas las señales conscientes e inconscientes del cuerpo. Pero mira lo que dice. ¿Para qué son estas señales? Dice, estas señales dan información sobre el estado emocional o las intenciones de una persona. O sea que tu lenguaje corporal lleva información, o sea que predica. Porque cuando tú predicas, tú llevas información. El lenguaje corporal da información sobre el estado emocional, o sea, cómo te sientes. Y también da información de las intenciones que pueda tener una persona. O sea que lo que hagamos con nuestro cuerpo es un lenguaje que tiene la capacidad de llevar información al igual que lo tienen las palabras. Ambos son un lenguaje. Y los lenguajes fueron creados para comunicar. O sea que la manera en que usted y yo nos comportemos también emite un mensaje. Gloria a Dios, pastor. Deja de estar leyendo mis notas por la noche. ¿Qué información lleva, Vladimir? Información sobre nuestro estado emocional, cómo te sientes y sobre tus verdaderas intenciones. Muchas veces podemos hacer más con una simple sonrisa que con una gran predicación. Muchas veces podemos hacer más con un simple abrazo que con una gran enseñanza o un estudio bíblico. Y en esta casa nos esforzamos por modelar esto en todo tiempo. Por eso es una casa y es un refugio de amor, donde buscamos sanar las heridas del pasado a través del amor de Cristo en nosotros. Por eso cuando usted llegó por esa puerta, quizás le dieron un abrazo y un beso y usted se quedó como que, ¿qué pasó aquí? Los que llegaron hace mucho tiempo recuerdan cuando Cristian los recibió. Y los nenes, él llegaba, ¿cómo está, papá? Dios te bendiga, qué bueno. Y le daban un beso y un abrazo. Y la gente se quedaba así como que, más duro que un pan después de 3 semanas. Porque no estamos acostumbrados a experimentar el amor de Cristo. Pero ese amor de Cristo rompió a muchas personas en esta iglesia, que hoy tienen la oportunidad de también dar ese amor que existe en Cristo en ellos. Y pueden abrazar y pueden besar. ¿Por qué? Porque eso también, pastora, lleva un mensaje. Ese beso que usted recibió en la entrada, ese beso que usted recibió por alguno de los hermanos, está llevando un mensaje. Ese abrazo está llevando un mensaje. Ese buen estrechón de mano está llevando un mensaje. Esa sonrisa que te dio el hermano o la hermana te está llevando un mensaje. Esa palmadita en el hombro te está llevando también un mensaje. Tenemos que aprender que muchas veces ganamos más autoridad humillados y postrados ante su presencia que teniendo esto en la mano. La iglesia necesita entender que la autoridad que quizás estás buscando la vas a ganar humillado y postrado delante de su presencia. Porque no se trata del volumen, sino de la condición. No se trata de cuán alto tú puedas hablar, sino cómo está tu corazón. A Jesús no solamente se modela en la manera como Él hablaba, sino también en la manera en que Él actuaba. Entonces, tengo una pregunta para la iglesia. ¿Cómo es nuestra comunicación no verbal? ¿Cómo es nuestra comunicación sin la necesidad de hablar palabra? ¿Está siendo gobernada por nuestras emociones? ¿Está siendo gobernada por nuestros deseos de la carne? Necesitamos meditar en esto. Porque si es así, usted tiene una gran responsabilidad. Y esa responsabilidad es de entregar, de soltar. Amo al Señor cuando comenzó hablando de esto, desde que la pastora estaba hablando en el momento de la adoración. Si nuestra comunicación no verbal, o sea, nuestro lenguaje corporal y la manera en que nosotros actuamos, está siendo gobernada por nuestras emociones, por nuestros impulsos o por nuestros deseos de la carne, tenemos un gran problema. Porque
nuestra comunicación no verbal debe ser gobernada única y exclusivamente por el Espíritu Santo. ¿Y cómo se va a manifestar? Como el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Nuestro deber es comunicar el fruto del Espíritu en todo tiempo. Diga conmigo, en todo tiempo. No debe importar la situación por la que tú estés pasando. O sea que si yo estoy pasando por un momento en el que yo estoy sintiendo tristeza y aflicción, eso no debe determinar la manifestación del fruto del Espíritu en mí. La manifestación del fruto del Espíritu solamente será manifestada, valga la redundancia, en aquel que tiene el Espíritu y está lleno del Espíritu. Y si el Espíritu vive en usted, no importa que usted esté triste, usted muestra gozo. Pastor, ¿cómo alguien que esté triste muestra gozo? Simplemente le dice: alma mía, alaba al Señor. Hay muchas veces que le tienes que dar comandos a tu alma. Hay muchas veces que le tienes que dar comandos a tu carne. Hay muchas veces que le tenemos que dar comando a nuestras emociones porque se quieren levantar por encima de aquel que habita en ti y en mí, que es el Espíritu Santo de Dios. Y usted le da una orden y él se acalla. O sea que no podemos enfocarnos en nuestro estado de ánimo. Tenemos que comunicar el fruto del Espíritu sin importar si las cosas nos están saliendo bien o nos están saliendo mal. Porque hacerlo cuando todo va bien es ¿qué? Facilito. Diga conmigo, facilito. Jesús no solamente manifestó paz, amor, compasión, esperanza cuando le predicaba a las multitudes, ni cuando sanaba a los enfermos o cuando libertaba a los cautivos. Jesús manifestó todo esto también cuando lo tentó Satanás en el desierto. Y estaba afligido hasta la muerte. Pero aún así, Él manifestó el fruto del Espíritu. Él manifestó paz. Él manifestó templanza. No importó que se estuviera pasando por un momento muy difícil, en el cual la misma palabra establece que estaba afligido hasta la muerte. Jesús manifestó todas estas cosas no solo cuando lo tentó Satanás. Escuche esto. Jesús manifestó todo esto cuando Judas lo vendió y lo traicionó. Él siguió manifestando amor. Él siguió manifestando paz. Él sí siguió manifestando templanza, dominio propio. Qué fácil es cuando qué difícil, es cuando nos traicionan y mantener temple. Usted sabe que Jesús también demostró todo esto cuando Pedro lo negó. No depende, Ruth, de la situación por la que tú y yo estemos pasando. Jesús pasó por situaciones difíciles. Fue traicionado, fue negado, fue vendido, fue vituperado, escupido, azotado hasta la muerte. Y aún así, se atrevió a decirle: Señor, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Ese es el Jesús que yo vengo a presentarte en esta hermosa tarde. Uno que no necesariamente necesitaba palabras para llevar el evangelio y las buenas nuevas. No necesitaba palabras. Calla la voz del enemigo que te está diciendo: pero es que tú no hablas bien. Mira lo que pasó con Moisés. No hubo excusa. No hubo excusa. Seamos nosotros los que predicamos por medio de nuestro ejemplo, por medio de nuestra manera de vivir. Que las personas hablen de lo que tú hablas o critiquen lo que tú hablas, no importa. Porque eso sí, como dije al principio, lo van a poder refutar, Jenny. Pero tu modelaje y tu fruto, eso no va a haber manera de que tú lo puedas refutar. Amén. Como dije, Jesús manifestó paz, paciencia, todas estas cosas mientras era azotado y era herido por nuestras rebeliones. Dice la palabra que Él fue como oveja al matadero sin abrir la boca. Sin abrir la boca, o sea que no hubo necesidad de palabras.
¿manifestó el reino? Sí, lo manifestó. Porque no necesitamos palabras. A nuestro Señor realmente nada de lo que le pasó le afectó, al punto de que su comunicación de amor, de paz, de gozo y de esperanza se viera comprometida. Entonces preguntémonos, ¿qué cara tenemos cuando salimos a la calle? ¿Cómo es nuestro rostro? ¿Cómo es nuestro rostro cuando estamos rodeados de compañeros de trabajo? ¿Cómo es tu rostro cuando vienes a la iglesia? Porque tu rostro también predica. Podemos tener mucha palabra, pero tu rostro puede ser piedra de tropiezo para el hermano y no está necesariamente ligado a lo que conoces. ¿Cuántos venimos a la iglesia y de la manera en que nos sentamos no es la manera correcta? ¿Cuántos venimos a la iglesia y tenemos una cara de seriedad? Tenemos una cara como si estuviésemos molestos. Nadie te está justificando, te está acusando, te está diciendo que estás molesto, pero eso es lo que se puede percibir, pastora. ¿Cómo es tu lenguaje corporal, iglesia? ¿Somos de los que nos quedamos sentados con los brazos cruzados mientras se adora al Señor? ¿Somos de los que nos quedamos dormidos mientras se predica la palabra? ¿Somos de los que intimidamos a los demás con nuestros gestos y con nuestras miradas? El Señor me decía, algunos van a lograr disimular, llegar a la iglesia o cuando estén en alguna actividad de la iglesia, pero hay otros que no. Hay otros que lamentablemente llegan tan atados que no pueden ni disimular su atadura. Pero si usted me pregunta a mí, yo los prefiero así. Porque sé de quién me voy a cuidar y cómo voy a orar. ¿Por qué digo esto? Porque hay algunos que con sus rostros pueden disimular mientras están en la iglesia, pero cuando llegan al carro se transforman. Cuando llegan a la casa se transforman. Cuando están con sus hijos, con sus esposas, se transforman. Mi pregunta es, ¿Dios solo está en el templo y en las actividades de la iglesia o puede estar en todos lados mirando lo que haces? Cuando hablamos de la comunicación no verbal, nos referimos a varias cosas que debemos reflejar, pero debemos hacer todas estas cosas a la misma vez, al mismo tiempo, y no solamente algunas y otras no. Por ejemplo, yo no puedo decirte que tengo el gozo de la salvación con esta cara. Es una combinación. Lo que yo digo tiene que ir acompañado con lo que yo hago. Y lo que yo hago tiene que ir acompañado con lo que yo hablo. Tiene que ser una combinación de todas las cosas. Estoy hablando de postura corporal, de tu cuerpo. Estoy hablando de gestos faciales. Escuche, estoy hablando de vestimenta. Estoy hablando de miradas. Estoy hablando de sonrisa. Todo lo que usted haga tiene que reflejar a Cristo. Kendrick, ven por aquí. Vamos a hacer una dinámica. Kendrick va a comenzar a reflejar estados emocionales sin decir ni una sola palabra. Y yo quisiera que usted pudiera identificar esos estados emocionales. Recuerde, él no va a decir nada, pero simplemente va a, con su lenguaje corporal, su mirada, con todo su ser, él va a demostrar estados emocionales, a ver si nosotros realmente podemos captar y entender qué es lo que él está haciendo. Kendrick, comienza. ¿Cómo está Kendrick? ¿Está feliz? ¿Está feliz, verdad que sí? ¿Dijo algo? No. ¿Pero por qué usted supo que estaba feliz? ¿Por sus gestos? ¿Por su actitud? ¿Ok? Ok, Kendrick, cambia. ¿Cómo está Kendrick? ¿Molesto? ¿Cómo más? ¿Frustrado? ¿Dijo algo? Shh. ¿Agresivo? Cambia. Triste, deprimido, está llorando. Cambia.
agotado, cansado, se sentó, ajá. Está enfermo. Cambia. Ujú. Indiferencia. Nada. En Puerto Rico dirían que es el pitcher más grande de las grandes ligas. Sí, una pichadera tremenda. Orgullo, prepotencia, altivez, ira. Cambia. No me gusta verte así. Una pela. Confundido. Inseguro. Incrédulo. En Puerto Rico diríamos que está azorado. Cambia. Ansioso. Impaciente. Cambia. Herido. Adolorido. Ustedes ven cómo todos y cada uno de nosotros nos dimos cuenta de cómo se sentía Kendrick, o cómo supuestamente se sentía Kendrick, por su lenguaje corporal. Él no necesitó de palabras para poderte llevar un mensaje de cómo él se sentía. Así debemos ser nosotros. Gracias, hijo. Así debemos ser cada uno de nosotros. Que cuando las personas te miren, donde quiera que tú estés, en tu trabajo, con tus amigos, en la iglesia, pero también en tu casa, ¿cómo te estás comportando? ¿Cómo nos estamos comportando cuando no nos encontramos frente al pastor, a la pastora? Cuando no nos encontramos quizás frente a los hermanos de la iglesia, ¿cómo nos estamos comportando? ¿Qué posición corporal tuvimos la última vez que escuchamos una predicación? ¿Qué posición corporal tienes ahora? ¿Qué posición corporal, qué actitudes, qué gestos hicimos la última vez que escuchamos una reflexión? ¿Cómo nos comportamos la última vez que alguien nos vino a hablar del Señor? ¿Cómo te comportaste la última vez que alguien vino a traerte un consejo de parte de Dios? ¿Cómo nos comportamos cuando el Señor nos corrige y nos disciplina? ¿Cuál fue mi postura? ¿Cómo fue mi rostro? ¿Agradecido de Dios por su amor y su misericordia? ¿O molesto porque se expuso algo que yo debía cambiar? Es ahí donde está la diferencia en los que son hijos y los que son sobrinos. ¿Creen que hemos estado comunicando reverencia, respeto, amor, atención o dándole valor a la palabra? ¿O por el contrario hemos estado comunicando desinterés, aburrimiento? Ay, qué hambre tengo. Dios mío, ¿y cuándo se va a callar el pastor? Si ya tengo las chuletitas adobadas y los tostones fritos. Oh, Dios mío, Padre querido. ¿Usted sabe cuándo se ve esto más? Número 1, en la puntualidad. No llegar a orar, no llegar a adorar y solamente llegar a escuchar el mensaje. Eso demuestra falta de valor. A bostezar, dormirte mientras se está predicando la palabra. Eso no es reverencia a lo que se está predicando ni a la palabra del Señor. Muestra desinterés. Ponerte de pie e ir al baño 5, 6, 7 veces. Cuando estás en el cine, en una película, tratas de no pararte porque te pierdes la bendita película. Pero aquí te puedes parar 3, 4, 5 veces. Vas al baño y te tardas 15 minutos en ir al baño. Desinterés.
falta de valor, mostramos aburrimiento. Y eso muchas veces es lo que estamos predicando, iglesia. Viene gente nueva, hoy nos están visitando personas nuevas. ¿Qué ejemplo le vamos a dar a las personas que llegan por primera vez? ¿A qué Señor es que tú estás adorando? ¿A qué Señor es el que tú estás modelando? ¿A qué Señor es el que nosotros predicamos y modelamos cada día? ¿Cómo vamos a mostrar el amor, la paz, el gozo, la paciencia? ¿Cómo lo vamos a mostrar? Tú no puedes mostrar paz hablando. Yo puedo decir, tengo paz. Yo tengo mucha paz, pastora, tengo, tranquila. Yo estoy en paz, pastora. No me lo sigas diciendo más nada, que yo estoy en paz, en paz. ¿Tú sabes lo que es en paz? En paz, P-A-Z, paz. Yo puedo decir lo que sea con mi boca. No me creíste, ¿verdad? Ni yo me creí. Muchas veces podemos estar sonriendo y por dentro estamos afligidos. Pero ¿sabe qué? ¿Qué culpa tienen tus hermanos? ¿Qué culpa tiene aquel que vino por primera vez? ¿Usted sabe cuánto le costó al hermanito o a la hermanita lograr convencerlo de que vinieran a la iglesia? Y tú vas a ser piedra de tropiezo. Y cuando invites tú a tu papá, a tu mamá, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, ¿tú quieres que los demás hermanos tuyos se comporten de esa manera? Ese es el ejemplo que tú quieres que le den tus hermanos en Cristo. Aquellos que te dicen que te aman. Ese es el ejemplo que usted está esperando. Porque cuando yo invito a alguien a la iglesia, no solamente es mi responsabilidad como pastor el poder modelarle a Cristo, sino lo que están escuchando la palabra del Señor. Ellos tienen que modelar a Cristo. Tienen una gran responsabilidad. Ellos tienen la responsabilidad de hacer discípulos. Y para tú hacer un discípulo tienes que lograr que esa persona reconozca a Jesús como su Señor y su Salvador. Y de la única manera que logras que lo reconozca es predicándole. Todo es un proceso. Todo es un proceso. ¿Cómo podemos expresar amor sin decir una palabra? ¿Cómo podemos expresar compasión, misericordia, sin necesidad de una palabra? Todos fuimos llamados a una asignación. Si usted aceptó al Señor Jesús en su vida, usted fue llamado a cumplir con esta asignación. Una asignación que es muy importante, iglesia. Esa asignación de ir y hacer discípulos predicándoles la verdad del Evangelio de Jesucristo es responsabilidad suya y responsabilidad mía. Solamente asegúrese de hacerlo en orden, pero el permiso ya Dios lo dio. Hágalo en orden, pero el permiso ya Dios lo dio. Va a depender del cumplimiento de esta asignación si nosotros salimos aprobados o salimos desaprobados. ¿Cuántos quieren salir desaprobados? No, ¿verdad? Creyeron que iba a decir aprobado y dijeron, ¿cuántos quieren? Están fluyendo. Entonces, si tú eres de los que quieres salir aprobado, es tiempo de que comencemos a trabajar con la manera de vivir de nosotros. Hay una vestimenta que es muy importante que nosotros tengamos. ¿Cómo usted sabe que un bombero es bombero? Por su uniforme. ¿Cómo usted sabe que un policía es policía? Por su uniforme. ¿Cómo usted sabe diferenciar o distinguir entre un pelotero y un baloncelista? De igual manera, en el cielo se puede distinguir entre los que son hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque hay una vestidura. Y esa vestidura es blanca, sin mancha y sin arruga. Esa es la vestidura que usted y yo debemos llevar. Ese debe ser el enfoque, esa debe ser la meta. ¿Cómo vamos a lograr llevar esta vestidura? Viviendo lo que establece la palabra del Señor. Dice el texto inicial en Primera de Pedro: si algún esposo, pero aquí vamos a cambiar la palabra esposo, porque aquí puede ser esposo, o puede ser esposa, o puede ser hijo, o puede ser amigo. Si alguno no le cree
a la palabra de Dios, podrá ser convencido sin que se le tenga que decir una sola palabra, sino a través de la conducta de ustedes. Miren lo que dice: al ver la forma de ser santa y respetuosa. A ver la forma de ser santa y respetuosa. Esa debe ser nuestra meta. Que cuando las personas te miren, puedan ver que eres un hijo de Dios y te puedan reconocer. Que cuando las personas te miren, puedan ver el temor de Dios en ti. Que cuando las personas nos miren, sientan paz. Que cuando las personas nos miren, sientan seguridad. Que cuando las personas nos miren, sientan confianza. Que tengamos la capacidad de poder dar un abrazo, de dar una sonrisa, de dar quizás un beso, de dar un buen consejo, de dar quizás una palmada en la espalda, de quizás levantar los brazos de aquel que tiene los brazos caídos. Esa es la asignación que tenemos usted y yo.